OT. Never much love when we go OT. I pray that you won't be. I pray. That's why I need it one day. Got the N.S.D. in my end. One more time before I go. I about to take it all. I need it one day. Got the N.S.D. in my end. One more time before I go. I about to take it all. In bed, the N.S.D. in my end. My end. In bed, I want your attention. One more time in bed. The N.S.D. in my end. My end. In bed, I want your attention. In bed, so that I'm listening to my friends. Nobody makes it from my end. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as I see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de actualidad tributaria. Los invita Invesca, agencia exclusiva Scandia. En 3 minutos daremos inicio a nuestra charla. Bienvenidos. In my mind, there's space where you used to be. Can you wait till the pain goes away before you talk to me? Is it enough to keep me rolling? I can't seem to stop from falling. Is it safe to say that? Hola, muy buenas tardes. Gracias por separar este espacio en sus agendas. Soy Andrés Gallo, gerente de innovación de Scandia, y hoy tengo la gran dicha de presentar 2 amigos que saben y que nos pueden orientar muchísimo sobre el tema tributario y sobre lo que estamos viviendo. Hoy tendremos un espacio de actualidad tributaria para personas naturales, liderado por 2 personas, como les comentaba. Primero estará compartiendo con nosotros Mario Cabrera. Mario es contador público, especialista en gerencia tributaria, cuenta con 20 años de experiencia en el sector financiero y se imaginarán cuántas reformas tributarias encima. Asimismo también nos acompaña Jorge Calderón, economista con especialización en gestión tributaria de la Universidad Javeriana, con más de 5 años de experiencia en el sector financiero. Los invitamos a que todas sus consultas las hagan a través del chat de Facebook. Voy a estar al final de la sesión liderando la consulta a nuestros especialistas,
y adicionalmente les tenemos una sorpresa muy especial y es un espacio individual de asesoría tributaria. Les vamos a dejar un link para que los dejen, para que quienes estén interesados se registren en esta asesoría individual. Mario, Jorge, bienvenidos, muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias a Jorge también por acompañarnos acá. Muchas gracias a todos por aceptar esta nuestra invitación que les hacemos desde Scandia. Bueno, digamos que estamos a ya un poco menos de 2 semanas para que comencemos pues los vencimientos de la declaración de renta para personas naturales por el año fiscal por el año fiscal 2019. Y digamos que la semana pasada escuchaba una frase que alguien me comentaba que se le atribuyen a Albert Einstein y dice que lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto de renta. ¿Cierto o no? Aquí en Colombia sí que sabemos que es un poco complicado porque basta con ver en los últimos 22 años algo así como unas 15 o 16 reformas tributarias y como ustedes lo habrán escuchado recientemente, ya nos están anunciando otra que seguramente, teniendo en cuenta pues los hechos económicos, la emergencia económica y sanitaria que estamos viviendo, pues el país va a necesitar unos ingresos adicionales que no estaban calculados, pero que se hacen necesarios pues para que el Estado pueda fungir con todas sus cosas en el tema de dinero, de recursos para poder paliar pues toda esta emergencia. Entonces, sin más, vamos a tratar, digamos, este contenido que lo están viendo ustedes acá. Vamos a ver rápidamente lo que pasó con personas jurídicas, con la ley 2010 del año 2019, que entró en vigencia pues este año, el 1 de enero. Obviamente nos vamos a concentrar en el tema de renta para personas naturales. Vamos a repasar el impuesto al patrimonio, el impuesto a normalización tributaria, dividendos y participaciones, y finalmente unos conceptos importantes que nos parece relevante que ustedes conozcan. Entonces, este tema tributario es bien dinámico aquí en Colombia y se hace muy importante que nosotros estemos actualizados por eso. Vamos a tener aquí pues toda la generalidad y como decía Andrés al principio, pues tienen ustedes el espacio durante la charla si tienen alguna consulta, el chat y las preguntas que nos quieran hacer en vivo. Rápidamente, lo que tiene que ver con personas jurídicas, pues como ustedes sabrán, hubo digamos una disminución del impuesto de renta a partir de este año, que es del 32%, 31 y 30 a partir del próximo año, y en el año 2022 el 30%. Pero para las instituciones financieras hubo un incremento en la tributación. Este año va a ser de 4 puntos adicionales y en el año 2021-2022 de 3 puntos adicionales. Viene otra cosa que es el desmonte de renta presuntiva. La renta presuntiva, digamos que es un concepto que todos lo hemos escuchado, pero a veces como que no profundizamos en el tema, es un poquito medio complicado, pero para muchos especialistas este es un impuesto un poco técnico, algo injusto, y desde hace varios años han intentado como desmontarlo completamente, pues a partir del año 2019, la base, este porcentaje que ustedes ven acá es la base del 1.5, venimos de una base del 3.5, por el año 2020 va a ser el 0.5 y por el año 2021 ya desaparece. Pero uno se pregunta qué es la renta presuntiva. Entonces, digamos, en una definición bien sencilla, cuando el Estado sabe que va a cobrar el impuesto a una persona natural o jurídica, lo que hace es hacer dos comparaciones. Primero, hallar una base gravable con base en los ingresos que tuvo en el año fiscal correspondiente y calcula otra base con base en el patrimonio que tuvo en el año fiscal correspondiente, con el que arrancó en el año fiscal. Esas dos bases las compara y la que sea mayor, o sea, la que más le represente impuesto al Estado, sobre esa le va a cobrar. Luego viene, digamos, el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto municipal, el que lo conocemos como ICA, y que va a ser considerado a partir del año 2022 como un descuento tributario en un 100%. ¿Qué pasa ya en personas naturales? Entonces, como sabemos, pues todos vamos a ser responsables en algún momento de declarar renta y en algunos casos, en la mayoría de los casos, pues vamos a ser responsables de pagar impuestos. Por lo tanto, uno lo primero que piensa es, pues yo quiero pagar el impuesto lo que sea justo, ni menos, pues porque no sería legal, ni más porque pues sería, pues no sería óptimo para mis ingresos. Entonces, lo que primero debemos hacer es
conocer algunos conceptos básicos para poder entender cómo va a ser esa tributación en personas naturales. Y para eso, los que todos conocemos es los beneficios o alivios tributarios, que no son otra cosa más que aquellos conceptos que nos permite la norma con ciertas limitantes y con cierta dinámica, minimizar el impacto tributario por el cual tenemos que responder. Para eso, pues, como les decía, vamos a ver unos conceptos. Seguramente todos ustedes han escuchado la unidad de valor tributario, que básicamente es un patrón de medida que se inventaron con el fin de que todas las cifras que tienen que ver con efectos fiscales pues sean reducidas con este patrón. Si usted hoy declara renta, por el año 2019 se tiene en cuenta pues la UET del año pasado, que es de 34.270. Pero si a usted le están haciendo hoy retención a la fuente, seguramente lo hacen con base en la UET de este año, que es de 35.607. Entonces ya vamos con los alivios o beneficios tributarios. Digamos que en una definición es, como les decía, son unos conceptos que le permiten bajar la base gravable sobre el cual le van a calcular la retención en la fuente durante el año fiscal y calcular el impuesto en el momento en que esté declarando renta. ¿Qué característica tiene? Pues que son limitados. No hay un alivio tributario pues desbordado y uno pueda colocar lo que se le ocurra ahí, no, están limitados y hacen parte de los ingresos. O sea, piense usted en los ingresos que recibe mensualmente. Lo que usted va a descontar proviene de esos ingresos. Y existen estas tres tipologías que vemos acá. La primera, pues son las rentas exentas. En una definición, pues lo menos técnica que tenemos, pues para poder entenderlo, son ingresos grabados. Ese grabados viene de gravamen, por eso dice grabados con V. Cuando a usted le dicen, este ingreso va a estar grabado, significa que va a pagar impuesto. Y el beneficio que tienen es que actualmente tiene una tarifa cero, por eso va disminuyendo la base gravable. ¿Cuáles son las rentas exentas consideradas actualmente? Los aportes a pensión voluntaria, ya vamos a ver en detalle cada uno, los aportes a las cuentas AFC, aportes voluntarios y cuentas AFC tributariamente tienen, digamos, una equivalencia, así tienen el mismo efecto, pero el destino, el objetivo con el cual yo arranco cada uno, pues son diferentes. El uno va a mejorar o anticipar la fecha de la pensión en un fondo y las cuentas FC están destinadas exclusivamente pues para cuando yo estoy ahorrando con todo lo que tenga que ver con vivienda, si yo estoy acumulando para la cuota inicial, si yo quiero amortizar, si yo quiero hacer abonos, bueno, todo lo que tenga que ver con cuenta FC, ahorro para el momento de la construcción, no es otra cosa más que una cuenta de ahorros con una marcación especial que le da el beneficio como renta exenta. Y finalmente, el 25% del ingreso salarial depurado, ya lo vamos a ver en un ejercicio para que lo entendamos. El segundo son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Hacen parte de los ingresos, como se lo decía, pero como yo los destino a ciertas cosas, que ya los vamos a ver, como aquí los están viendo, realmente esa parte de los ingresos, ese destino que yo le doy a esos recursos, a mí mi patrimonio neto no me lo está aumentando, o sea, a mí no me está haciendo más rico, porque yo lo estoy destinando para eso. Pues ellos están en la cotización a seguridad social, en salud, en pensión y las cotizaciones voluntarias al fondo de pensión obligatoria, que ya lo vamos a ver en detalle. Y agregamos este de impuestos específicos porque pues con toda esta emergencia económica y sanitaria que estamos viviendo, la constitución política le da, digamos, el poder al presidente de decretar algunas leyes que le permitan paliar esta situación. Y específicamente el decreto 568 de este año, grava a los salarios y las pensiones públicas superiores a 10 millones de pesos con una tabla. Entonces, ese valor que estas personas están pagando, dice la norma específicamente que el próximo año, cuando hagan su declaración de renta, van a ser considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y la tercera tipología de estos alivios beneficios tributarios son los gastos, las deducciones. Uno dice, bueno, yo para generar el ingreso incurro en muchísimos gastos, obviamente, ojalá pudiéramos colocarlos todos, pero la norma dice, si usted incurre en estos tres gastos, usted va a poder deducirlos con estas características y estos límites. El primero, pues son los intereses de crédito hipotecario o leasing habitacional hasta una limitante de 100 OVTs. Eso significa que mensualmente la persona puede descontarse 3.561.000 pesos y la otra cifra que ven ahí es el valor anualizado. Luego viene el concepto de dependientes. Digamos, la redacción de la norma dice que usted puede descontar el 10% de su ingreso bruto hasta un limitante de 1.139.000 mensuales o 13.673.000 pesos en el año.
Y luego viene la medicina prepagada. Esta medicina prepagada, el concepto incluye planes complementarios o pólizas de salud. El valor por el cual yo puedo descontar mensualmente es de 570.000 pesos. El valor anualizado es de 6.837.000. Pero bueno, me vuelvo un poquito con dependientes. ¿Quiénes pueden ser dependientes? Porque en estos escenarios, en estos auditorios, encontramos personas que a veces como que no pueden entender quiénes pueden aplicar como dependientes económicos. Y para ellos aplican, obviamente, los hijos. Si yo tengo un hijo que es menor de edad, obviamente, hasta los 18 años es dependiente económico. Si mi hijo es mayor de edad y menor de 23 años, puede seguir siendo dependiente si esa dependencia está originada en que él es estudiante todavía. Y también mis hijos, pues, mi hijo o hijos pueden ser dependientes económicos si son mayores de 23 años, pero la dependencia está originada en factores físicos o psicológicos debidamente certificados pues, por la EPS. Pero pueden ser también dependientes económicos mi cónyuge, compañero, compañera permanente, mis hermanos y hasta mis padres. ¿Cómo pueden ser dependientes ellos? Pues si es por ingresos, entonces, y persigue algún tipo de ingresos inferior a 260 veces, que es algo así cercano a un salario mínimo, entonces ellos pueden ser dependientes. Pero si esos ingresos superan ese valor, pues ya no pueden ser dependientes. Entonces, ¿quién certifica por ingresos? Es un contador público, les certifica en una carta que ellos son dependientes económicos. Y si la dependencia está originada en factores físicos o psicológicos, pues también puede ser dependiente estas tres figuras. Para entender un poco qué es lo que estamos viviendo actualmente, me parece importante que vayamos atrás un poquito en la historia y revisemos cuáles son los cambios que han introducido las últimas reformas tributarias. Pero primero, revisemos el concepto de retención en la fuente. La retención en la fuente es lo que nos descuentan por cualquier tipología de ingresos que nosotros percibamos. Básicamente es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de la renta. No es el impuesto como tal, pero sí tiene que ver. Tiene dos objetivos. El primero, para el Estado, es proveerle liquidez durante los meses durante los cuales uno no está declarando renta. Entonces, si se va a hacer declaraciones de renta y va a recibir ingresos en los meses de agosto, septiembre, octubre próximos, pues, ¿qué pasaría en los primeros meses con la liquidez para el Estado? Entonces, este es un mecanismo que le sirve pues, para poder suplir con esta necesidad. Y para el contribuyente, pues, prepaga el impuesto que seguramente le va a tocar pagar en el momento que hace la declaración de renta. Digamos que es bueno, porque si yo sé que más o menos calculamos nosotros que una persona paga en impuestos cuando tiene que estar obligado por eso, un mes de salario, más o menos es un mes de salario, a veces un poco menos, a veces un poco más, de acuerdo a cómo aplique todos estos alivios tributarios que estamos viendo. Si yo sé que, por ejemplo, me gano 5 millones de pesos y el otro año voy a tener que pagar 5 millones, pues yo ¿qué prefiero? Cuando declare renta, sacar esa plata guardada y si de pronto no la tengo, comenzar a buscar soluciones de liquidez, de pronto que me salen más onerosas, porque tienen que ser un avance, una tarjeta de crédito, un crédito, bueno, todo eso, o haberlo prepagado en el año correspondiente fiscal. Entonces, siempre va a ser mejor haberlo prepagado. Entonces, ¿cómo se calcula, digamos, la retención en la fuente para una persona que tiene un contrato laboral y que percibe ingresos de carácter laboral? Entonces, como les decía, vayamos un poquito a la historia. Esto que vamos a ver aquí en la parte izquierda de su pantalla, esto ya no está vigente así como está, pero me gusta contárselo para que ustedes sepan qué pasó con las últimas reformas y cómo estamos actualmente. Entonces, ¿qué pasaba hasta el año 2016? Entonces, aquí están los ingresos laborales de la persona y llegamos a una base gravable. Esa base gravable, ¿cómo se hallaba? Entonces, la norma decía, bueno, usted puede descontar primero un componente que son rentas exentas, yo la tengo numerada 1 y 2 para poderlo entender, pero no es que la ley los numere, y decía, el 30% de su ingreso, hasta 3.800 VTs, usted puede ahorrarlo con estos 5 fines que están acá. Entonces, los unos son mandatorios, son obligatorios, el fondo de pensión obligatoria, su aporte voluntario, el fondo de solidaridad pensional, el fondo de subsistencia, cuentas AFC, que ya vimos que era, y el fondo voluntario. Entonces, yo podía descontar acá y llegaba a un subtotal 1. Luego, yo podía descontar las deducciones. En esa época, la salud era considerada una deducción, digamos, la salud obligatoria, la que es voluntaria, la prepagada, los intereses de crédito hipotecario y los dependientes. Llegamos a un subtotal 2 y ahí calculábamos el 25% de renta exenta, que eso era por derecha, usted no tiene que hacer nada, usted es un derecho ganado por estar en esta figura laboral. Y llegábamos a la
pues, tan anhelada base gravable. Luego, ¿qué vino? Finalizando el año 2016 se decretó la ley 1819 que entró en vigencia por los años de 2017 y 2018. ¿Y qué dijo? Dijo, si ustedes se dan cuenta, están los mismos elementos que acabamos de ver, pero distribuidos de manera diferente. ¿Y qué dijo? Primero, todo lo que tenía que ver con seguridad social, o sea, la pensión y sus componentes, y la salud, les cambió de nombre. Dijo, ya la pensión no va a ser exenta y la salud no va a ser un gasto, sino que ambos van a ser considerados un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y llegamos a un subtotal 2, a un subtotal 1, pues con la ley 1819. Luego dijo, de ese subtotal 1, de ese ingreso neto, usted, entre los demás que quedaron aquí pendientes, que, o sea, digamos, que no se incluyeron acá, que son cuentas AFC, fondo voluntario, medicina prepagada, intereses de crédito hipotecario y dependientes, y el 25% los va a colocar en una sola casilla, en una sola cajita. Y dijo, de ese subtotal 1 no puede exceder el 40%. Entonces, digamos que aquí está la primera razón por la cual muchas personas nos tocó pagar un poco más de retención en la fuente. ¿Y por qué? Y les voy a hacer una cuenta para que lo entendamos. Vuelvo y les digo, esto es una generalidad, pero para que lo entendamos cómo fue el impacto de este cambio de reorganización. Dijimos que este es un 30%, aquí está el 25%, llevamos un 55%, dependientes económicos dijimos que era un 10%, y la salud es el 4%. Entonces, una persona bien optimizada, digamos, podría llegar fácilmente a una base gravable equivalente al 31% de su ingreso. Entonces uno decía, bueno, pues sí, yo me gano 5 millones, le descuento el 70%, entonces 7 por 5, 35, me queda 1,5 millones, base gravable, de pronto hasta ni le hacían retención por ese valor. Pero ¿qué hizo la reforma? La cambió. Y con ese cambio, si dijimos que acá es, digamos que acá es 8 o 9% dependiendo del ingreso de la persona, y aquí es el 40% mi base, sin que, supongamos que, yo sé que no pasa, pero supongamos que de un año a otro no hubo un aumento de ingresos, pero por efectos de la reorganización, la base gravable pasó de un 30% a un 51%. Ahí está la razón por la cual ustedes sintieron que en los 2 últimos años que les hicieron retención en la fuente y por lo tanto declararon renta, tuvo un valor mayor en este concepto. Entonces, digamos que aquí podemos llegar a la primera conclusión, a la primera reflexión más bien, es que se hace necesario que usted, todos estos alivios tributarios que de pronto no los está teniendo en cuenta, a veces la empresa le da plazo como hasta el primer trimestre de cada año, de que usted los actualice, a veces se le olvida, uno se encuentra todavía escenarios en donde las personas dicen, no, es que yo no sabía o no me acordaba o no me dijeron a tiempo, entonces no lo tengo incluido. Y usted, por no incluirlos, pues no está infringiendo la norma ni mucho menos, pero puede terminar pagando más retención de la que debe ser. Entonces, como le decía Andrés hace un momento, nosotros estamos aquí para ayudarlos, para que usted se siente, haga un análisis sin compromiso, esto no lo obliga, esto tampoco tiene un costo, revise cómo está su situación, cómo le están calculando esto que estamos viendo acá, es lo que llamamos procedimiento 1 o 2 o retención a fuente, dependiendo de unas características que tenga cada uno, pero digamos que el concepto general es esto así. Luego viene, después de hallar esta base gravable, una tabla. Esta tabla es informativa, no es pues, medio enredada, medio confusa. Entonces, luego de que yo encontré mi base gravable, esa base gravable la expreso en VT. ¿Y cómo lo expreso? Entonces, cojo este valor y lo divido en la VT correspondiente y llego a un valor y yo lo ubico en estos 2 rangos. Dice desde hasta. Entonces, hay 7 rangos. El primer rango va de 0,95 VTs y la tarifa marginal es el 0%, por lo tanto, paga 0 de retención de la fuente. De ahí en adelante, ojo con esto, para pasar del rango 1, donde usted paga 0, a pagar una tarifa marginal del 19%, usted tiene que ganarse un peso de más. Nada más. Del 2 al 3, lo mismo, un peso y así sucesivamente. Entonces, mira la importancia de que usted le preste especial atención a esta situación. Ahí es donde nosotros queremos ayudarlos y queremos que ustedes como que tengan esas señales de alerta en el momento en que comiencen a hacer toda pues, su planeación financiera y el componente importante de planeación fiscal dentro de ella. ¿Y ahora qué pasó en renta? En renta sucedió algo similar. Entonces, ¿qué dijo? Este es el formulario de declaración de renta que se usó en el año 2016, o sea, por última vez en el año fiscal 2016, y que espero que puedan ver claramente aquí los números. Digamos que la declaración de renta, como su nombre lo indica, es usted qué tiene en el patrimonio, qué gana ingresos, qué gasta en costos, qué le queda en renta. Por acá está el tema de ganancia ocasional,
Aquí ve un componente que le llamaban, no sé si ustedes se acuerdan, el famoso imán, que es una especie de declaración de renta, era una declaración de renta dentro de la declaración de renta, donde se calculaba, partiendo de los mismos ingresos, una posible tributación diferente. Y luego venía pues lo que llamo aquí la liquidación privada, que yo lo llamo como un cruce de cuentas. Si usted tiene que pagar 100 pesos de impuesto y le hicieron retención a la fuente por 80, pues tiene que pagar 20 a la hora que declara renta. Si usted tiene que pagar 100 pesos de impuesto y le hicieron retención a la fuente por 120, pues usted queda con un saldo a favor y usted puede coger ese saldo, reclamarlo o abonarlo o acumularlo para otros años. Pero aquí la particularidad es la siguiente. Aquí en el componente de ingresos estaban, si me permite el término, estaban revueltos toda la posibilidad de ingresos que uno podía tener. Entonces, digamos que yo tengo recibidos como empleado por todos los tipos de pensión. Yo tengo, si tenía ingresos por honorarios, comisiones y servicios, intereses y rendimientos financieros, dividendos y participaciones. Otros, y como ejemplo, coloca ventas y arrendamientos, los obtenidos por alguna tarea que hacían en el exterior. Y dentro de la casilla de ingresos, ustedes pueden ver una casilla aquí que está como vertical, y dice ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y el ejemplo clásico acá eran los dividendos y participaciones. Aquí arriba suman y acá abajo restan. El beneficio era eso, que arriba sumaban y abajo restaban. Efecto cero, pues ahí está el beneficio. Entonces, pero estaban todos revueltos. Entonces, ¿qué pasó? Vino la ley 1819, la misma que cambió esta reforma, digamos, la retención a la fuente, y dijo, bueno, vamos a coger todos estos ingresos que tenemos aquí revueltos en una sola casilla y los vamos a separar, los vamos a desagregar. Y dijo, se inventó las famosas cédulas. Entonces dijo, si usted tiene fuentes de ingreso como rentas de trabajo, honorarios, servicios, comisiones, va por esta cédula. Si usted tiene cualquier tipo de pensión, va por esta cédula. Si usted tiene una renta capital, va por esta cédula. ¿Qué es una renta capital? Es tomar su patrimonio y ponerlo a rentar. Entonces, por ejemplo, si yo soy soltero, vivo con mis padres todavía, pero compré un apartamento y lo estoy pagando, pues mientras que lo pago yo lo arriendo. Eso para mí es una renta capital. Ahora, pues muchos tenemos el carro ahí como parqueado sin nada y de pronto alguien viene y dice, alquíleme lo que yo necesito transportar gente o alimentos, alguna cosa. Y yo se lo alquilo. Eso es una renta capital. Si yo tengo un dinero invertido en una entidad financiera como Scandia y eso me renta, pues esa rentabilidad, ese beneficio es una renta capital. Entonces, mire, esas son las tipologías de renta capital. Y además de eso, si usted tiene un ingreso por el cual, digamos que tiene dificultades para poder ubicarlo en las 3 cédulas anteriores, dice, colóquemelo acá, en renta no laboral. Y ciertos honorarios teniendo algunas características. Y finalmente, si yo tengo ingresos por beneficios de invertir de manera directa o indirecta en una empresa, entonces yo percibo dividendos o participaciones y yo voy por esta cédula. Entonces, digamos que lo que hizo es que esto que estaba aquí junto lo desagregó. Pero ojo, porque aquí introdujo un cambio muy importante, y es que si yo aplicaba un alivio tributario en una cédula, por ejemplo, en rentas de trabajo, ya no la podía aplicar en ninguna de las cédulas restantes. Y ojo con eso, porque uno dice, bueno, sí, digamos que esa es la condición. Pero si ustedes se acuerdan, acá en los ingresos, cuando yo los tenía juntos, por ejemplo, si yo tenía ingresos por dividendos y por salarios, el componente, por ejemplo, de deducción por dependientes me beneficiaba todo. Y aquí al separarlo, pues solo me beneficia una sola cédula. Y eso de entrada hace que sin necesidad que aumente la tarifa de impuesto de la renta, usted termine pagando más impuestos. Porque ya no va a beneficiar todo el global de los ingresos, sino de manera independiente. Por eso, ahí vuelvo y reitero un poco la necesidad de que nosotros hagamos una planeación fiscal. Luego, este es el formulario que utilizamos en los 2 últimos años, 2017 y 2018. Aquí están las cédulas de manera separada. Aquí arriba está el patrimonio, los ingresos por rentas de trabajo, las cédulas de pensiones, las rentas de capital, las rentas no laborales, por acá estaban los dividendos, la ganancia ocasional, que pues es un tema muy importante, pero nos daría para otra charla como esta para profundizar en el tema, y la liquidación privada, como les decía, que es el cruce de cuentas. Entonces, esto, por eso, si ustedes notaron en los últimos años, seguramente si les pasó a ustedes o a personas cercanas, conocidas, se pueden dar cuenta de que las personas terminamos, por ejemplo, normalmente uno tenía un pequeño saldo a favor. Resulta que en los 2 últimos años no solo absorbió ese saldo a favor, sino que terminamos sacando plata y pagando. Esa es la razón, lo que acabamos de mirar, tanto por retención de la fuente como por el sistema de cedulación. Luego vino la ley 2010,
que pues digamos que corrigía algunos vicios legales que se presentó con la ley 1943 del año 2018, que en teoría empezaba en el 2019, pero con estas correcciones arrancaban con unos cambios que hizo. Digamos, mantengamos las cédulas, pero las cédulas más comunes en una persona natural son rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Lo que dijo fue, nos vamos a inventar, mantengamos, digamos, las subcédulas, pero vamos a hacer una cédula general. Y esa cédula general va a recoger esas tres cédulas. Luego uno la renta de pensiones, porque es que las pensiones, pues, prácticamente en un 100% son exentas. Luego las personas solamente están grabadas aquellas pensiones superiores a 1.000 VTs al mes, o sea, algo así por encima de 35 millones, y aquí en Colombia realmente son muy pocas, contadas pues con los dedos de la mano. Y la cédula de dividendos y participaciones que graba para aquellos retornos a esas inversiones realmente muy altos. Entonces, digamos que por eso lo separó la tipología, pero la más común va a estar ahí junta en la cédula general. Luego, este es el formulario que ustedes van a utilizar, o su contador junto con usted va a utilizar este año. O sea, ya debe estar sentándose con él, ojalá lo hubieran hecho ya hace mucho tiempo, pero normalmente uno espera un poco a última hora y se dan cuenta ya está la cédula general acá con las tres subcédulas, luego por acá está la renta de pensiones, la renta de bienes y participaciones, la ganancia ocasional y la liquidación privada finalmente. ¿Cuál es la tabla? Esta es una proyección de la que acabamos de ver en transmisión de la fuente, ya se halla la base grabable acá, va una tabla y la conclusión es la misma. Ya el valor, digamos, la renta líquida expresada en VTs, uno busca el rango, aquí está la tarifa marginal, digamos que la tarifa es la misma, pero la misma conclusión. Para usted pagar cero de impuestos, para pasar a pagar 19%, tiene que ganarse un peso de más. Entonces, digamos que ahí está el impacto, y vuelvo y reitero la importancia de que usted, digamos que por el año 2019 usted ya no puede hacer nada, ya es un año fiscal cerrado, usted tiene que sentarse con su contador y hacer la declaración de renta. Pero aproveche esa reunión que tiene con su analista y diga, mira, ya en Scandia me contaron que yo tengo unos alivios y yo no sé si lo estoy aplicando, sí o no. Revisemos, porque el 2020 usted sí lo está construyendo. Y todavía tenemos un poco menos de 6 meses de margen de maniobra para que si yo, por alguna razón, no estoy utilizando bien los alivios tributarios, no he proyectado, todavía tengo ese espacio como de maniobra para poder hacerlo. Entonces, aquí nuevamente la conclusión, aproveche, siéntese con la persona que lo invitó a Scandia, sin compromiso, sin costo, mire, ahí me he contado honesto. Esto es la generalidad, pero cada uno de los asistentes somos una historia diferente, una particularidad, porque unos tienen unos alivios, otros, unos los aplican, otros no. Bueno, la historia es completamente diferente. Entonces, es una conclusión muy importante que se dé esa oportunidad. La planeación debe ser preventiva y no correctiva. La planeación, cuando haga la simulación de su declaración de renta de este año 2020, usted la está haciendo preventiva, está todavía influyendo en ese valor que usted posiblemente va a pagar como impuesto en el próximo año. Y para terminar mi parte correspondiente, les voy a contar quiénes son los declarantes de renta para estos próximos meses que vienen. La redacción original de la norma dice quienes no están obligados a declarar, por lo tanto los que superen estos límites pues van a ser los obligados a declarar. Entonces dice, si su patrimonio bruto es menor a 154.215.000 millones, 154.215.000, usted va a ser declarante, no declarante de renta. Todo lo que esté arriba, pues ya declara. Entonces, por ejemplo, si su casa vale 130 millones y su carro vale 25 millones, ya declara renta. No más, solamente tiene que hacer eso. No tiene que cumplir estos 5. Con uno que cumpla ya son excluyentes, uno independiente del otro. ¿Qué es patrimonio bruto? El ejemplo clásico es cuando usted compra una casa. Yo el año pasado compré una casa que me costó 300 millones de pesos. Esa fue la negociación, pero yo no tenía toda la plata. Yo solo tenía, digamos, el 30%. Entonces, digamos que tenía que conseguir 90 millones, se los pagué, y los otros 210 yo los hice con un crédito hipotecario. Eso yo le tomo el valor de compra de 300, le resto el crédito 210, la diferencia 90 es patrimonio líquido. Usted, si así lo deba, el valor que tiene que tener en cuenta es el valor de venta, es el valor de la negociación, 300 millones. Y así, pues, si usted tiene vehículos o todos los activos que usted tenga negociados, es sin contar las deudas. Luego vienen los ingresos. Mire que aquí los ingresos dicen
todos los ingresos generales, no le está diciendo ingresos laborales o ingresos de rentas de capital, o no, aquí dice la totalidad de sus ingresos. Si sus ingresos son superiores a 47.978.000 pesos, usted es declarante de renta. Luego viene la utilización de tarjetas de crédito. No dice que usted tenga un saldo por ese valor hasta el 31 de diciembre del año 2019. Dice que usted haya utilizado su tarjeta o sus tarjetas de crédito en el año 2019 por 47.978. Entonces, pues ya lo hace declarante de renta. Si usted efectuó compras por el mismo valor, 47.978, entonces aquí no dice con tarjeta de crédito, sino tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque, eh, todo lo que le facturen a usted en efectivo, todos ustedes se dan cuenta ahora que cada vez los almacenes, las tiendas donde usted hace compras, que están más organizados contablemente, le piden su número de cédula, y no está mal, porque mucha gente dice, no, pues voy a dar otro número y no, aquí no me detectan, no, usted no está haciendo nada mal, o sea, usted está cumpliendo con una norma y es que se lo facture para algo que usted compró. Y finalmente, las consignaciones e inversiones menores a superiores a 47.978 lo hace usted declarante de renta. Esas son transacciones financieras en cuentas con entidades financieras que estén a su nombre. Entonces, si usted tiene una cuenta de ahorros en un banco y una cuenta corriente, se hizo transferencia, y de ahí vuelta, no importa que sea la misma suma, si esa acumulación fue 47.978, entonces ya lo hace declarante de renta. Pero ojo con esto porque mucha gente dice, pero es que me consignaron 50 millones y ya por eso voy a pagar impuestos. No. Ojo con esto. Los dos primeros ítems, el patrimonio y los ingresos, si usted declara renta por esos dos primeros ítems, usted va a ser declarante de renta y posiblemente le tocaría pagar impuestos, ¿sí? Porque la renta proviene por esas dos vías. Pero si usted es declarante de renta por los tres últimos ítems, por utilización de tarjetas de crédito, compras y consignaciones, usted es declarante de renta, pero por eso no le van a cobrar impuestos. Eso es como para tumbar ese mito urbano de que a veces como que hago movimientos entre mis cuentas y eso me va a considerar un ingreso. No, no se preocupe. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque supongamos que yo no tengo ingresos y tampoco tengo patrimonio, pero gasto y gasto y gasto. Entonces, pues, digamos que eso es extraño, ¿no? O sea, no digamos que sea legal, pero es extraño. Entonces, viene la autoridad tributaria y le dice, venga, haga un favor, decláreme renta, porque yo quiero saber qué movimientos está haciendo usted para saber, pues, para tener esos gastos sin tener una capacidad de consumo. Entonces, hasta aquí es mi parte. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no, le doy espacio a Jorge para que continúe con la parte correspondiente. Jorge, bienvenido. Y lo dejo con el auditorio. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tu intervención. Yo creo que es muy importante entrar en este contexto. En la parte siguiente vamos a ver otros cambios que ya trajo propiamente la última reforma tributaria y vamos a ver, pues, qué oportunidades tenemos para, como justamente decía Mario, pagar lo que es justo, ¿sí? No se trata de pagar lo que no es, sino lo que es justo, lo que la ley me permite beneficiarme, utilizarlo. Pero, ¿qué es lo que necesito primero? Pues saber cuáles beneficios existen. Recuerden que la asesoría es personalizada, como bien lo decía Mario, cada uno somos una historia diferente en este tema de materia de impuestos. El impuesto es vencido, periodo vencido, quiere decir que tenemos lo que resta del 2020 para preparar la declaración del otro año. Y bueno, y esto lo podemos hacer o lo puede hacer quien esté aquí conectado. Muchas gracias a todos los que están conectados primero. Quien lo invitó, siéntese con su contador, con la persona que le hace la declaración y analice de pronto qué no está aprovechando para que así mismo lo aproveche. Entonces, comparto aquí la presentación. Agradezco Mario o Andrés si me dicen si me están oyendo bien y si están viendo la presentación. Está Está perfecto, perfecto, George. Jorge. Se ve y se escucha muy bien. Bueno, entonces muchas gracias a los asistentes. Primero me gustaría dejar algunas reflexiones de lo que decía Mario, muy importante. Muchos clientes siempre dicen o son reacios a presentar sus primeras declaraciones. Recuerden, declarar no implica pagar impuestos y puede darles muchos beneficios por ejemplo, en el sistema financiero porque empiezan a ser formales ante el Estado. Lo segundo, pues estamos en un momento histórico, diría yo, con todo lo que estamos viviendo. Este gobierno va a romper récords, pensaría yo, va a ser muy probablemente una reforma tributaria por año. Es de esperar que finalizando este año haya otra reforma tributaria.
Así que lo que estamos presentando ahora, pues son cosas que aplican para la declaración de renta que se presenta el próximo año, es decir, año gravable 2020. Espérate, listo. Bueno, entonces iniciemos con la parte de dividendos. Digamos que los dividendos también tuvieron un cambio con la ley 2010 y muy importante, lo primero que quiero mostrarles aquí en la parte izquierda dice impuesto a los sobredividendos no gravados. ¿Por qué ponemos no gravados? En el artículo 49 del Estatuto Tributario se me divide o se me da el procedimiento específico para determinar cuándo un dividendo es gravado o cuándo es no gravado. Digamos que teóricamente, básicamente la diferencia es si la empresa pagó impuestos sobre ese ingreso, cuando entregue el dividendo a su socio accionista, ese dividendo va a pagar una tarifa que es la que estamos viendo en este momento, es decir, ese dividendo es no gravado. Pero si la empresa no pagó impuestos sobre ese ingreso y además lo transfiere a su socio accionista, pues ese socio accionista va a tener que pagar la tarifa de renta de la empresa y luego va a tener que pagar la tarifa de renta de las tablas que estamos viendo. Para el 2019, la tarifa del impuesto de renta sobre los dividendos decretados era del 15%. Esta es una tarifa marginal, así como las otras tablas que nos mostraba Mario. Digamos que de 0 a 300 UET, el 0%, y lo que excedía, pues debía pagar una tarifa del 15%. 300 UET son aproximadamente entre 10 y 11 millones de pesos. Para el año gravable 2020, ¿sí?, que es donde empieza a regir esta última reforma tributaria, pues la tarifa disminuye del 15 al 10%. Pero ¿esto qué quiere decir? Muchas veces los clientes dicen, es muy grande pagar el 10% sobre un dividendo, pero realmente son sobre dividendos grandes. Porque, por ejemplo, en este slide que estamos viendo, si me entregan un dividendo no gravado por 9.650.000 pesos, pues al final el impuesto es cero. ¿Por qué? Porque los primeros 300 UET, la tarifa de renta es cero. Si, por ejemplo, me entregan 18 millones de pesos como dividendos no gravados, lo que excede esas 300 UET, es decir, 21 UET en este caso, va a ser un impuesto de 775.000 pesos. Como ustedes pueden ver, más o menos eso es como una tarifa del 4%. En la medida que ese dividendo sea más grande, pues la tarifa va a tender hacia ese 10%. Algo que me preguntan mucho los clientes y cuando me siento con ellos es, bueno, ¿y cómo sé si estoy optimizado en mi declaración de renta? Pues vamos a hacer un zoom sobre los formularios que les estaba mostrando Mario. Ese es el formulario 210, es decir, esta es la declaración que ya se presentó el año pasado y les voy a hacer un zoom sobre rentas de trabajo. Si la casilla 36 que ustedes ven ahí, que dice rentas exentas de trabajo y deducciones, yo la divido sobre la casilla 34, que es la renta líquida, esa división me tiene que dar el 40%. ¿Por qué? Porque la ley dijo máximo rentas exentas y deducciones van a ser el 40% de mi renta líquida o 5.040 VT. Si yo hago esta división al tomar mi declaración de renta del 2018 y el porcentaje es del 35, del 30, del 32, quiere decir que todavía hay espacio para completar ese 40%, por tanto no estoy optimizado en primera instancia. Para el 2019, que es para la que vamos a presentar ahora, yo diría que la reforma volvió a abrir un espacio, sobre todo para los fondos de pensiones voluntarias. Muchas veces escuché contadores decir que ya los fondos de pensiones voluntarias no daban beneficio fiscal por el tema del límite del 40%. Pero ¿qué pasa? Cada caso es individual. Uno. Dos, rentas de capital y rentas no laborales durante el año 2017 y 2018 tuvieron una limitante muy grande que fue del 10%, y con la reforma tributaria del 2018, que es la declaración de renta que vamos a hacer este año, ese límite volvió a subir al 40%. Quiere decir que va a haber oportunidad en pensiones voluntarias para rentistas de capitales y para contribuyentes que pertenezcan a la cédula no laboral. Como ustedes lo pueden ver aquí en este slide, la división del 40%, si divido las rentas exentas limitadas en la renta de trabajo, casilla 36 sobre la 34, si me da el 40%, quiere decir que estoy optimizado dentro de las rentas de trabajo.
Si hago el mismo ejercicio en rentas de capital, sería dividir la casilla 44 sobre la 41. Si me da el 40%, quiere decir que estoy optimizado en las rentas de capital. A continuación, quiero mostrarles una oportunidad que se da para independientes de la renta laboral. Yo creo que los profesionales independientes con estas últimas reformas han tenido muchas oportunidades. Una de ellas es el régimen simple de tributación, que más adelante les voy a dar algunos tips para que tengan en cuenta. Otra es esta. Para el año 2019, los independientes tenían la oportunidad o tienen la oportunidad, esa declaración que van a presentar ahora, de descontarse costos y gastos y además llevarse el 40% de rentas exentas y deducciones. Para el año 2020 eso cambió. Para eso les traigo este ejemplo. Este es un independiente que pertenece a la renta laboral, donde se descuenta unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por 32 millones. Él tiene unos ingresos totales en el año por 274 millones. Es decir, que su renta líquida es de 241 millones. Recuerden, el 40% se calcula sobre la renta líquida. ¿Qué quiere decir esto? Que el máximo se va a poder llevar como beneficios en rentas exentas y deducciones 96 millones de pesos. Supongamos que este profesional independiente pues tiene un dependiente económico, además paga unos intereses de vivienda y paga su medicina prepagada. Más el 25% de renta exenta de trabajo, esto le da un total de rentas exentas y deducciones de 106 millones. Al límite de 96 me da una base gravable de 145, un impuesto de renta de 27 millones. Como ustedes pueden ver, sus rentas exentas y deducciones superaron ese 40% en este caso. Pero si ese mismo independiente tuviese costos y gastos, les voy a mostrar lo siguiente. Entonces, si ustedes ven en la flecha 1, este independiente suponemos que tiene unos costos y gastos por 40 millones. De acuerdo al artículo 336 del estatuto, si ustedes revisan el numeral cuarto, la oportunidad se presenta de la siguiente forma. Me dice, independiente clasificado en renta de trabajo puede optar entre costos y gastos o el 25% de renta exenta de trabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es independiente, mismo año gravable, mismos ingresos. Supongamos que toma los 40 millones de costos y gastos. Quiere decir que no va a tener derecho a descontarse el 25% de renta exenta de trabajo. Pero todavía puede completar ese 40%, por ejemplo, haciendo, como lo muestra la flecha 2, un aporte a fondo de pensión voluntaria por 19 millones. Sus rentas exentas y deducciones van a sumar 80 millones, su base gravable va a ser de 121 millones, su impuesto de renta va a ser de 19 millones. Es decir, que tiene una diferencia en el impuesto de 7.961.000 haciendo planeación financiera, haciendo planeación tributaria. Yo creo que este valor es interesante, ¿sí? Les repito, volvemos al slide anterior. En el slide anterior no tiene costos y gastos, por tanto, su base gravable es de 145 millones y su impuesto de renta de 27. Acá tiene costos y gastos, además tiene el 40% de rentas exentas y deducciones, completándolo con aporte a pensión voluntaria, su base gravable de 121 millones, su impuesto de renta de 19 millones. ¿Por qué disminuye tanto el impuesto de renta? Recuerden que el impuesto de renta es un impuesto progresivo. Como lo mostraba Mario en las tablas anteriores, en la medida que yo voy teniendo mayores ingresos, esos ingresos son grabados a tarifas mucho más aceleradas. Cambios adicionales que me trajo la ley 2010, impuesto al patrimonio. Cuando hablamos del impuesto al patrimonio, aquí vamos a revisar unos conceptos básicos de los impuestos y es el hecho generador, es decir, ¿de dónde nace el impuesto? Pues de tener un patrimonio líquido al 1 de enero del 2020 mayor o igual a 5.000 millones. Así tal cual me dice la norma. Ahí es donde nace el impuesto al patrimonio. La base para calcular ese impuesto al patrimonio es tomar ese patrimonio líquido al 1 de enero, bien sea del 2020 o del 2021, porque también va a aplicar para el 2021, puedo descontar mis primeras 13.500 VT de la casa de habitación. Aquí descuento el valor patrimonial neto de mi casa de habitación, ya les voy a explicar qué es eso. Descuento el 50% de los bienes normalizados en el año 2019 y 2020. Más adelante vamos a ver qué son bienes normalizados, eso es un impuesto diferente. Y la tarifa que tendré que pagar sobre esa base es del 1%.
Este es un impuesto directamente a los patrimonios altos. La foto es tomada el 1 de enero del 2020. Pendientes con esa fecha. Un ejemplo, una persona natural que tiene un patrimonio bruto por 6.900 millones, ¿sí? Tiene unos pasivos por 426 millones, su patrimonio líquido es de 6.500. El valor patrimonial neto sale de dividir el patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto. Ahí me da un porcentaje y esos son los porcentajes que yo aplico a las deducciones que le puedo hacer al impuesto al patrimonio. Supongamos que aquí el patrimonio líquido es de 6.500, descuento la casa de habitación al límite, en este caso, que son 480 millones, las 13.500 VT, la base gravable me da 6.023 millones, el 1%, un impuesto de 60 millones para esta persona que tiene un patrimonio grande. ¿Por qué les decía que tiene que ver con otro impuesto? Porque acá viene el impuesto a la normalización tributaria. Básicamente, esto es un beneficio que da la ley para aquellas personas que han omitido activos en sus declaraciones de renta o han incluido pasivos inexistentes. ¿Por qué lo hacen? Pues personas de pronto que por temas de seguridad o a veces para lo que decimos erosionar las bases gravables. ¿Qué quiere decir erosionar? Que las bases gravables sean menores, por tanto un impuesto de renta sea menor. El hecho generador, como les decía, pendientes con la fecha, 1 de enero del 2020. ¿Por qué el impuesto de normalización es el 1 de enero y el impuesto del patrimonio es el 1 de enero? Pues la sencilla razón de que lo que normalice también es el sujeto al impuesto del patrimonio. Esta vez es por un solo año, va a ser sobre el año 2020 y la tarifa va a ser del 15%. Ojo, pero también, ¿qué me dice? Que yo esa tarifa, o más que la tarifa la base, la puedo disminuir en un 50% siempre y cuando el activo omitido lo tenga en el exterior, lo traiga a Colombia a valor de mercado y tenga una vocación de permanencia. La vocación de permanencia en este caso será por 2 años. Oportunidades donde en los fondos de pensiones voluntarias, por ejemplo, si usted tiene requisitos de pensión o es una persona pensionada, trae esos recursos a Colombia, esos recursos le rentan en un fondo de pensiones voluntarias, esa rentabilidad va a ser exenta y no va a pagar impuesto y luego nuevamente se lo va a poder llevar para el exterior, ¿sí? ¿Qué otros cambios nos trajo la ley 2010 para las personas naturales? Uno, aportes de los pensionados a salud, ya lo vamos a ver en detalles. Cambia las indemnizaciones de los seguros de vida, el beneficio de auditoría y, como les decía, revisar régimen simple de tributación, artículo 903 del Estatuto Tributario. ¿Qué tiene el régimen simple de tributación? Que el plazo máximo para inscribirme es hasta el 31 de julio, es decir, para los contadores que están conectados y tienen clientes o personas que puedan aplicar este régimen, tienen hasta el viernes para actualizar su RUT. ¿Qué pasa con este régimen? Primero, personas que tengan contratos por salarios no pueden aplicar. Segundo, pueden aplicar profesionales independientes que estén organizados como empresa. Muy importante que hagan el ejercicio, ¿me conviene o no me conviene? En los artículos 904 y 905 van a encontrar quiénes pueden aplicar y quiénes no pueden aplicar. Otra norma muy interesante que trajo la última reforma tributaria y es la deducción de intereses de créditos por el ICETEX. Está en el mismo artículo de los intereses por crédito hipotecario, es el 119. Los aportes a salud de los pensionados, ¿cómo cambia? Aquel pensionado que es de un salario mínimo, pues va a disminuir su cotización mensual a salud en un 4% para el 2020 y el que le está pensionado entre 1 y 2 salarios mínimos, su cotización a salud va a disminuir del 12 al 10. A partir del año 2022, el de un salario mínimo solamente va a cotizar el 4%. De 1 a 2 salarios mínimos cotizará el 10% a salud y el que supere los 2 salarios mínimos seguirá cotizando el 12% como lo ha hecho siempre. Seguros de vida, ¿cómo cambiaron? Ahora van a ser considerados una ganancia ocasional, ¿sí? Y van a ser exentos hasta 12.500 VT. ¿Qué quiere decir esto? Que si recibo un seguro de vida por 415 millones de pesos,
Las primeras 12.500 VT son exentas, es decir, por esos 415 millones de pesos no pago impuesto de ganancia ocasional. Si recibo un seguro de vida por 830 millones de pesos, me descuento 445 exento, mi base gravable 384 millones, pago el 10%, es decir, 38 millones de pesos sobre 830, pues podemos decir que es un poco menos del 5% sobre el ingreso bruto total. Creo que se corrigió una norma que había sido afectada con la ley 1819. El beneficio de auditoría, ¿qué es? Y aquí vamos a revisar algo que son las firmezas de la declaración para poder entender en qué consiste el beneficio de auditoría. Como bien lo decía Mario, ahora la persona declara renta quien cumple con alguno de esos requisitos. Si yo estoy obligado a declarar y no declaro, ojo, la DIAN me puede fiscalizar hasta 5 años siguientes porque soy omiso. Si declaro renta, mi declaración de renta puede ser cuestionada por la DIAN durante los 3 años siguientes al vencimiento. O si la presenté después del vencimiento de forma extemporánea, pues serán los 3 años siguientes contados a partir de la fecha de la presentación. El beneficio de auditoría, ¿qué me está diciendo? Básicamente que si aumento mi impuesto neto de renta de un año gravable al otro en un 30%, esa firmeza va a pasar de 3 años a 6 meses. Esto aplica para la declaración de renta del otro año y, ojo, aplica para las declaraciones de renta que se van a presentar ahora. Ténganlo en cuenta con su contador. Este beneficio de auditoría no aplica si el impuesto neto de la persona es inferior a 71 UETs. Esos son como 2,5 millones de pesos. Si el impuesto neto de renta se incrementa un 20%, la firmeza será en 12 meses. Eso puede ser muy interesante para ciertos contribuyentes que a veces han cometido errores involuntarios. Entonces, ¿qué nos queda? Ahorrar y asegurarse. ¿Ahorrar dónde? Por ejemplo, aportes a fondos de pensiones voluntarias. Esta norma sigue vigente, es el artículo 126-1. Yo puedo llevarme hasta el 30% de mi ingreso, teniendo en cuenta los otros límites de cada cédula, y los requisitos serán o permanecer 10 años, o utilizarlo para vivienda, o utilizarlo cuando tengo requisitos de pensión o estoy pensionado. Cotizaciones voluntarias a los fondos obligatorios de pensiones. Ese es el artículo 55 del Estatuto Tributario. Me dice, yo me puedo llevar hasta el 25% de mi ingreso laboral, limitado a 2.500 VT, esos son casi 90 millones, y va a ser considerado un ingreso no constitutivo de renta. ¿Qué tiene de efecto ser un ingreso no constitutivo de renta? Que está por fuera del 40%. Y eso es muy importante porque logro disminuir mi base gravable, por ende logro disminuir mi impuesto de renta. Si yo hago ese aporte voluntario a mi fondo obligatorio y lo retiro para un fin diferente al pensional, va a estar sujeto a una tarifa del 35%. Y esa solicitud la tengo que hacer con 6 meses de anticipación. Ojo, esto solo aplica para los fondos privados por su naturaleza. Los fondos públicos no tienen la posibilidad de hacer aportes voluntarios al fondo obligatorio. Planes institucionales, me encantan, lo pueden revisar con sus contadores para quienes, por ejemplo, son socios de empresas, para quienes son gerentes y reciben bonificaciones importantes, para personas que van a ser desvinculadas próximamente de su empresa y que pueden llegar a algún tipo de arreglo, pues estos planes permiten minimizar el impacto tributario, diferir el pago del impuesto en el tiempo, ¿sí? Es una figura tripartita entre empresa, fondo, persona natural. ¿Cómo funciona? La empresa se considera el patrocinador, puede llevarse al gasto de la declaración de renta de la empresa hasta 3.800 VT por empleado por año fiscal. Eso para este año son 135 millones de pesos. Ojo, contadores que estén viendo esto o socios de empresas. 135 millones por empleado. Eso es un gasto de más de 500 millones si lo hace con 4 personas. ¿Esos dineros a dónde van? Al fondo de pensiones voluntarias, al plan institucional. Y van a tener diferentes fases. Inicialmente no se van a consolidar, por tanto no son considerados ni ingreso ni patrimonio para la persona natural, y luego en el tiempo con una planeación financiera, pues irá desacumulando esos recursos para sacar el máximo beneficio posible en términos fiscales.
asegurarse, crea patrimonio, crea ahorro, hable con la persona que lo invitó, su financial planner. ¿Qué es esto? Pues son soluciones integrales, ¿sí? De protección, ahorro e inversión que permiten asegurar un objetivo en el tiempo y tener, digamos, un seguro de vida en caso de que ocurra algún siniestro. Gozan de beneficio fiscal según el artículo 126 raya 1 del Estatuto Tributario porque son considerados seguros individuales de pensiones. Puede ser una forma de optimizarse y tener un seguro de vida. Yo creo que propiamente con el producto lo pueden revisar con su financial planner o quien esté interesado, pues que nos escriban el link. Pero estas son soluciones muy interesantes que entran dentro de ese 40% de optimización. Aquí hay que estar atento, decisiones oficiales, como bien lo decía Mario, el presidente Iván Duque en este momento pues está expidiendo una serie de decretos que tienen fuerza de ley, entendiendo el estado de emergencia económica y social del país. Esto puede tener alguna incidencia sobre algunos impuestos, hay que ver cómo me afecta. Y bueno, agradecerle a todos los que estuvieron presentes y recordarles que, importante, asesórese con un especialista, analice su situación particular, no tome decisiones de forma emocional, revise sus opciones. La planeación tributaria tiene una gran ventaja y es que usted conoce con certeza qué va a pasar el otro año en su declaración de renta, ¿sí? Y cómo se va a poder optimizar. Ahorre y asegúrese. Y bueno, darle las gracias a todos los que están conectados e invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. No sé, Andrés, si hayan preguntas. Jorge, Mario, espectacular este espacio, ha sido muy claro para todos nosotros, muchas personas comentando en nuestro perfil de Facebook. Quisiera hacerles una pregunta que nos hace Carlos Betancourt. Dice, ¿los aportes a fondos de pensiones pueden aplicarse a diferentes cédulas en un solo año gravable? Si quieres contesto yo, Mario. Sí, sí, Jorge, adelante, por favor. Bueno, entonces, te voy a decir algo. Hay un artículo, no sé si propiamente es en el estatuto o fue en el concepto unificado de personas naturales, que me dice que yo no puedo obtener un doble beneficio por una renta exenta o por una deducción, ¿sí? Yo creo que al leer esa norma es un tema más de interpretación. Hay quienes dicen que no. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Yo creo que la norma lo que me trata de decir es, supongamos que usted hace un aporte a fondo de pensiones voluntarias por 20 millones y lo que le está diciendo la norma es, esos 20 millones no se los puede llevar en la cédula laboral, en la cédula de capital y en la cédula no laboral, porque ahí estaría obteniendo un doble beneficio sobre un mismo hecho económico. Por tanto, yo pensaría que lo que podría hacer es, por ejemplo, un aporte por 60 millones, de esos 60 van 20 para la laboral, 20 para la de capital, 20 para la no laboral. Que hay que tener en cuenta, hay unas deducciones de las que nos mostraba Mario que son especiales. Por ejemplo, la de los dependientes y la de los medicina prepagada o la del 25% de renta exenta de trabajo, solo aplica para la cédula laboral. Entonces, estos fondos pueden ser claves a la hora de completar ese 40% en cédula de capital o no laboral. No sé si así se contesta bien la pregunta. ¿Es claro? Está perfecto, muchas Sí, muy claro. gracias, Jorge. Nos preguntan también qué debemos tener en cuenta especialmente con las cesantías. ¿Son ingresos? ¿Son renta exenta? Andrés, las cesantías mantienen la consideración de renta exenta dentro del límite del 40%. Ojo que hay que tener en cuenta un poco, hay que recordar que hasta hace 2 años las cesantías eran un ingreso solo en el momento en que yo las utilizaba. A partir de la ley 1819, solo un ingreso en el momento en que me las consigna. Entonces, en ese momento, pues ya no hay ningún inconveniente con cómo se declara, pero mantienen la exención que le permite la ley. Básicamente eso es lo que tienen en cuenta. Si usted retira cesantías del año 2015, no están incluidos dentro del 40%, pero si son cesantías a partir del año 2018 hacia adelante, entonces ya, digamos, sí toca incluirlas dentro del 40%, del límite del 40%, que sumado a las deducciones, pues están limitadas a esa cifra. Mario, muchas gracias. Nos preguntan también por otra plataforma de chat si sigue siendo beneficioso hacer aportes a pensión voluntaria. Siempre, siempre ha seguido, Jorge lo decía ahora en el ejercicio, siempre sigue siendo un beneficio. Obviamente se va disminuyendo, porque digamos que
una de las características que han tenido las reformas es que si bien no elimina como tal el beneficio, lo disminuye, pero siguen siendo una muy buena opción para que las personas puedan, digamos, disminuir la base gravable y mantener esa condición de ahorro de mediano y de largo plazo. Entonces, tanto los aportes voluntarios a la obligatoria como las cotizaciones voluntarias dentro del obligatorio siguen siendo una opción muy interesante para optimizar el tema tributario y pues ser una fuente de ahorro e inversión en el largo tiempo, mediano y largo plazo. Mario, Perfecto. Dale, dale, dale. te complemento un poco esa respuesta. Yo pienso que para efectos fiscales, digamos que no se puede decir no sirve o no se puede decir sirve, ¿sí? Es importante revisar cada caso en particular. ¿Sí? Puede que una persona ya tenga optimizado el 40%, entonces esa persona en términos fiscales no le va a dar, digamos, un beneficio inicial. Pero hay quienes no tienen optimizado ese 40%, por eso esa planeación debe hacerse con cada uno. Por ejemplo, contadores, siéntense con sus clientes previo a que se cierre el año fiscal y analicen si sirve o si no le sirve. De acuerdo. Nos pregunta Viviana Cosio, ¿cómo funciona el beneficio de auditoría cuando tengo un saldo a favor? Bueno, si querés, yo te respondo ahí. ¿Cómo funciona el saldo a favor? Buenísima, buenísima la pregunta, porque aquí tenía unas anotaciones y se me había olvidado. Ojo, beneficio de auditoría, saldo a favor, tengo que solicitarlo en el mismo término de firmeza, ¿sí? Así es. Normalmente yo tengo un tiempo para solicitar mi saldo a favor, pero como estoy acortando los tiempos en razón del beneficio de auditoría, asimismo estoy acortando el tiempo para solicitar el saldo a favor. ¿Qué tiene que estar muy pendiente el contribuyente? Que esté todo en regla, que la declaración haya sido perfecta. Porque créame, usted pide el saldo a favor y la DIAN va a buscar. La DIAN va a buscar. Si usted está tranquilo, duerme tranquilo con su declaración, pídalo con toda tranquilidad. Si no, yo no lo pediría. Y también tener en cuenta en el beneficio de auditoría las retenciones, porque la norma es muy clara y me dice, si mis retenciones son inexistentes, pierdo el beneficio de auditoría. Bueno, creo que estamos ahí de preguntas. Hago un énfasis que acabamos de dejar en el chat un link en el que pueden registrarse para obtener una asesoría tributaria completa para declaración de renta a personas naturales. Este espacio ha sido grabado, entonces a la persona que lo invitó puede solicitárselo para compartir y asimismo su oportunidad de tener una asesoría tributaria. Muchas gracias a Jorge y a Mario por hacernos asequibles y cercanos estos conceptos tan importantes relacionados con nuestra tributación como persona natural. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Vale, con mucho gusto, Andrés. Jorge, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Andrés. Que estén muy bien. Feliz noche.